¿Qué pasó con las acciones? Pablo Moldován, que es economista de la consultora CP. Buenas noches, gracias por acompañarnos en I+P. Muy buenas noches a ustedes, ¿cómo están? Campeón, ¿compraste dólares? Porque si los compraste cuando te dijo Caputo, ganaste, ¿o no? Así es. Así es. Efectivamente, lo que venimos es un día de suba del tipo de cambio después de las elecciones y la verdad que lo que entramos es un periodo bastante complejo, día a día diríamos a partir de ahora hasta octubre, porque la situación cambiaria es tensa y la posición del gobierno es bastante frágil. El gobierno estuvo ya gastándose varias de las balas que tenía para sostener el esquema en la previa de estas elecciones y el resultado no lo ayuda para lo que queda. Así que, bueno, vamos a ver en qué medida ahora el gobierno puede sostener este esquema. Lo que estamos mirando prácticamente todos es cuándo y de qué manera llega el dólar al techo de la banda y cómo se comporta ahí el gobierno y cuántos dólares tiene que vender y cómo evoluciona la relación con el fondo. Pero entramos en un periodo complejo, digamos, para lo que nos queda hasta las elecciones de octubre. Este dólar igual, ¿no es más real que el dólar entre bandas? A ver, es una discusión. El equilibrio del dólar depende de muchas cosas y entre ellas algunas que hizo el propio gobierno. Nuestra percepción es que cuando el gobierno decidió abrir el cepo para personas humanas, es decir, habilitar a los argentinos a comprar dólares para ahorrar, efectivamente el tipo de cambio que equilibra el mercado oficial es un tipo de cambio necesariamente más alto. El problema que tuvimos es que el gobierno arrancó con esa medida donde efectivamente le puso al mercado un montón de demanda que antes no estaba, pero inmediatamente lo que trató de hacer es llevar el precio del dólar más abajo para bajar la inflación. Bueno, eso armó una incongruencia y una dificultad muy grande. El problema ahora es que, bueno, nada, el gobierno está en una situación política bastante más frágil y ahora el mercado no solo necesita de alguna manera cubrir la demanda de los argentinos, sino también un montón de otras demandas que tiene el mercado de acá a fin de año, que tiene que ver con la necesidad de comprar dólares para pagos de deuda, con la necesidad de cumplir las metas con el fondo, que le meten más presión al Claro. precio y que efectivamente hacen que hoy no sepamos si efectivamente alcanza. De hecho, casi te diría que al revés, estamos todos bastante convencidos de que acá lo que se viene es un mes y medio donde el gobierno va a hacer mucho esfuerzo por sostener este esquema hasta octubre, pero que después de octubre va a tener que haber una revisión. Claro, Eso es Pablo, malo. yo pensaba, ¿no? Tenés movimientos en los mercados, poco respaldo de dólares reales que podés usar sin tener que pedir permiso y 50 días por adelante. ¿Qué armas le quedan al gobierno para, por lo menos, yo no te estoy diciendo arreglar la situación, sino a paliar la situación para llegar más o menos arañando octubre? ¿Qué armas le quedan? A ver, son las armas que viene utilizando, que es un poco tratar de recurrir a la tasa de interés bien alta y al apretón monetario, que es algo que el presidente ayer dijo que llegó para quedarse un tiempo más, las intervenciones sobre el mercado de futuro y las propias ventas directas que puede hacer el Banco Central. Digamos que en la caja de herramientas del gobierno hoy está eso, más allá de que pueda aparecer también alguna cosa un poco menos convencional para tratar de que algunos actores estén obligados a vender dólares. El gobierno hizo algo de esto, por ejemplo, con los bancos sobre el final del mes pasado. Hay que ver si en una situación extrema no lleva también alguna cuestión a tratar de empujar a otros actores, a importadores, a tratar de postergar el momento de acceso al mercado. Pero la verdad que las herramientas son cada vez menos y el costo de las herramientas es alto utilizarlo, con lo cual, un poco como entiendo que planteas vos, a lo que vamos es un mes y medio de mucha tensión cambiaria. Yo insisto que lo que va a estar mirando todo el mundo es en qué medida el gobierno tiene que gastarse las reservas que tiene para sostener este precio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las reservas que tiene no son del gobierno, sino que son del Fondo Monetario y el Fondo Monetario las prestó para que la Argentina le pueda pagar al propio fondo. Entonces, si Claro. nos gastamos esos dólares para sostener este tipo de cambio en un proceso electoral, estaríamos medio repitiendo lo mismo que pasó en 2019 y eso sería bien problemático. Perdón, no, Entonces, pero disculpa, te pido un número, no sé si vos lo tenés, porque esto es un dato importante para ver la progresión a futuro tema dólar. Lo que puede usar rápidamente el gobierno es dinero que tiene en el tesoro, es decir, que acumuló, guardó el ahorrito, el canuto, digamos, de que vos tenés en tu casa, es decir, que lo guardaste, bueno. Creo que andaban en 1.300 millones de dólares, no sé si es un poco más, un poco menos, vos sabés cuánto es, porque se está gastando 200 millones de dólares
cada un par de días. Es decir, eso no te dura nada. Y yo te diría que esa eso es una caja que está prácticamente agotada. ¿Por qué te digo que está agotada? Los últimos registros lo que nos dicen es que quedan 1.000 millones de dólares ahí, que es más o menos el equivalente a lo que tiene que pagar el Tesoro de deuda en dólares de acá a fin de mes. Porque justo además estamos en un mes con vencimientos de deuda relativamente grandes porque hay que pagarle al Club de París y al BID y a la CAF. Con lo cual, esos dólares están ya más o menos comprometidos y no deberían seguir usándose. Parece que ya estamos igual entrando definitivamente en una etapa donde lo que Argentina va a empezar a hacer para defender este esquema cambiario es usar los dólares del fondo. Y te repito que ahí hay un equilibrio muy finito, ¿viste? Porque si Argentina tiene que usar mucho de esos dólares, lo que puede pasar son dos cosas. Una es que al mercado le caiga muy mal, porque el mercado sabe que cuando tú usas los dólares del fondo, después viene el fondo y te dice, che, mirá, me parece que vas a tener que renegociar tu deuda, ¿sí? Y eso complica la propia relación del gobierno con el mercado. Y otra posibilidad es que el propio Fondo Monetario le diga, no, mirá, podés usar, pero hasta acá. No se puedes usar 2.000, 3.000 millones de dólares y no todo. Entonces, por eso está todo el mundo, por eso también les decía esto del día a día. Hay que ir viendo día a día cuánto vende, cómo sigue y cuánto se tensiona la situación financiera en torno a esto. Para que vamos a un escenario que por lo menos desde lo cambiario va a ser bastante difícil para el gobierno en lo que queda hasta octubre. Constanza. Pablo, ¿qué tal? Constanza te saluda. Constanza. En la consultora CP hicieron un informe donde comparan otras elecciones legislativas, anteriores obviamente a la de ahora, y se preguntan, entiendo yo un poco irónicamente, si fue una sorpresa o no el resultado de ayer. Te hago una pregunta doble. Primero, si podés contarnos más o menos cuáles fueron los resultados de estas comparativas con las elecciones legislativas anteriores, y después, si efectivamente a partir de este análisis ¿creen ustedes que la gente vota solo con el bolsillo o si efectivamente el cisne negro de los audios de la Andis también tuvieron algo que ver en el resultado del domingo? A ver, arranco por el informe. El informe es un informe que preparamos antes de las elecciones, tratando de caracterizar un poco el escenario. Nosotros lo que veíamos ahí es que el gobierno llegaba con lo que nosotros llamamos un escenario atípico, raro para una elección, incluso de medio término, mucho más pensando en cualquier otro tipo de elección. Pero lo que se veía es que el gobierno tenía una prioridad muy fuerte en términos del control de la inflación, pero que como la situación económica era tan frágil, lo obligaba para controlar la inflación a asumir muchos costos en términos de la economía real. ¿En qué estamos hablando? Fundamentalmente en lo que viene haciendo el gobierno en términos del control de los salarios y las paritarias y de lo que viene haciendo el gobierno en términos de control monetario y suba de la tasa de interés. Esas dos reacciones hicieron que este tránsito al proceso electoral sea un tránsito atípico. Generalmente la Argentina llega a las elecciones con una economía que crece, puede crecer más, puede crecer menos, y con salarios e ingresos de la población que pueden crecer más o menos, pero que generalmente crecen. Te interrumpo Lo un mismo segundo para terminar de interpretar bien esto. ¿Es lo que estás diciendo algo parecido a lo que dijo Melconian hace algunas semanas respecto de que el gobierno estaba transitando como si fuera su tercer año? Yo te insisto, lo que hay es sobre todo como una priorización extraña, es decir, el gobierno lo que decidió es comprometerse mucho con la desinflación a tal punto de tratar de empujar la inflación muy abajo, asumiendo que eso tenía otros costos. Es como si en la cabeza del presidente a la hora de decirle, che, ¿cómo pensás que te va a ir mejor? Si llegás con un índice de inflación que empieza con 1 o si llegás con un índice de inflación que empieza con 2, pero los salarios más o menos acomodados y la economía más o menos creciendo. Bueno, no, ahí la decisión fue demasiado extrema en términos de la priorización de la desinflación y eso armó un escenario que cuando uno lo comparaba contra las otras elecciones, efectivamente lo que daba es una rareza. Claro. Los salarios tienen caídas acumuladas de 4 puntos, casi 5 respecto del año pasado. La actividad económica está estancada, pero toda la evidencia es que ya desde julio y agosto está en franca caída. Eso arma un clima electoral bastante extraño. Por eso nosotros decíamos, es un clima típico y donde de alguna manera la elección venía a poner en cuestión o a responder la pregunta respecto de que si al gobierno le alcanzaba con desinflar.
Bueno, un poco la elección parece haber respondido esa pregunta, donde efectivamente la gente está mirando muchas cosas. Aprovecho esto para encadenar con lo que me decías respecto de cuánto se concentra el voto en cuestiones económicas. Sí. La verdad que ahí no tengo una respuesta. Tengo Ok. mucho seco porque soy economista y y pienso que lo que estudiamos y lo que miramos tiene mucha importancia. Yo creo que en este caso justo se configura un escenario donde medio que pasa de todo, ¿no? Tenés un escenario que en lo económico no es bueno, con un escenario político bastante complejo, y también yo no descartaría como con un gobierno que la verdad que tiene como una narrativa y una forma de comunicarse bastante agresiva con casi la totalidad de la población. Claro. Entonces eso arma un escenario donde, por lo menos ex post, ahora me parece que es más fácil explicar la derrota que lo que Claro. hubiese sido explicar un triunfo, Tal dado cual. todos estos factores. Pablo, hoy una de las cosas que se hablaban era de la posibilidad de una marcha atrás en la liberación del cepo a las personas. ¿Existe la posibilidad o hay margen para que se vuelva un cepo a las personas, por ejemplo, de $500, de no poder comprar más de $500? ¿O hay dólares para que sigamos comprando? A ver, yo digo, ahí tengo que responder más desde la intuición que desde el saber. Yo creo que el enfoque de este gobierno es un enfoque para el cual tendría muchos costos dar marcha atrás en ese Claro. sentido. Entonces, creo que antes de hacer eso, asumirían costos en otro sentido. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo que creo es que efectivamente si la situación cambiaria se complica demasiado, uno puede empezar a pensar en algún tipo de regulaciones que traten de contener la demanda. Yo creo que la primera tanda de esas regulaciones no deberían ir sobre las personas humanas porque es una decisión que efectivamente tendría mucho costo político para el gobierno. Por eso aparece esto que te decía, este es un gobierno que, por ejemplo, al inicio de su gestión ya le puso freno al pago de importaciones y se financió con esa decisión. ¿Cómo hizo? Le dijo a los importadores, miren, ustedes pueden traer la mercadería, pero no tienen acceso a pagarla. Eso ya lo hizo este gobierno. Entonces, cuando uno tiene que pensar cuáles son las decisiones extremas que puede llegar a tomar, bueno, yo creo que vienen más por ese lado. Ahora, esto tiene que ver más con la gestión del corto plazo y las tensiones que tenemos hasta octubre. Después de octubre el esquema va a necesitar una reformulación fuerte y ahí sí aparece, me parece que esto que decís vos como un problema grande porque la verdad que si uno piensa cuál es el precio del dólar que necesita la Argentina para cumplir con todos sus compromisos de deuda, para cumplir con sus o compromisos con el Fondo Monetario y encima para abastecer esa demanda de los ahorristas argentinos, que es muy grande, es un tipo de cambio que puede ser muy costoso en términos sociales. Es un precio del dólar que puede implicar un precio de los alimentos muy grande, una situación distributiva muy compleja y que, bueno, efectivamente lo pone al gobierno en una situación de cara al arranque de lo que sería la segunda parte del mandato muy, muy difícil. ¿Vos decís que se pueden terminar las compras en Shein? Ojo, ¿eh? Yo nunca compré, pero Yo creo que es más probable que las primeras, digamos, que las primeras andanadas de cualquier tipo de restricción arranquen más por las empresas que por las personas, sobre todo en un escenario electoral, ¿no? De hecho, algo de esto también pasó cuando después de las PASO del 19 arrancó el cepo de Macri. El cepo no es una cosa binaria, donde o está todo frenado o se deja pasar todo. Y en ese esquema, hoy estamos en una situación que es bastante abierta y el gobierno yo creo que todavía tiene para recurrir a algunos controles antes de llegar a tocar el atesoramiento de las personas. claro. Aún diciéndote todo esto, yo creo que este es un gobierno que por su impronta va a priorizar otras cosas. De hecho, ya de alguna manera lo que vemos en términos de política monetaria es que el gobierno prefiere subir las tasas bestialmente, que las empresas tengan muchísimos problemas para financiarse, impactar fuertemente en la dinámica del empleo y de la actividad antes de animarse a hacer cualquier cosa en términos de control del acceso a la demanda de dólares. Entonces, insisto que me parece que por perfil tenemos que tenerle más cuidado y más temor a lo que puede llegar a pasar con el precio del dólar que a los controles en sí. Por lo menos por ahora. Pablo Moldován, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un saludo muy grande. Gracias.